Bueno, ya estamos grabando. Así que bueno, vamos a arrancar para los que estuvieron puntualmente en el horario indicado. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿están viendo ahí mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sí se ve. Bueno, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Vamos a ser respetuosos por los que estuvieron en horario. Por ahí voy a ir interrumpiendo un poco para ir admitiendo a sus colegas. Pero bueno, vamos a ver hoy los 5 Incoterm 2020 de más uso. Y tuve que poner uno del Yapa porque, bueno, porque lo que vamos a ver es no solamente un poco de qué son los Incoterms, para qué se usan, vamos a ver los 5 Incoterms de más uso y con qué Incoterm nos venden los eh, principales socios comerciales de Argentina. Y cuando estaba armando me di cuenta que hacía falta un Incoterm número 6 para que revisemos porque también vamos a ver cómo deberíamos nosotros venderle a esos socios comerciales, esos 5 socios comerciales que tenemos, que en la mayoría de los casos tenemos una balanza de pago negativa. Bueno, mi nombre es Rodolfo Rosales, soy el tutor experto de su materia. Para que les quede claro, o sea, nosotros como tutores expertos lo que hacemos básicamente es responder preguntas que tengan ustedes sobre el contenido de la materia, pero no damos clases sobre los temas de la materia, porque ustedes son alumnos a distancia. Y la modalidad de distancia es autogestionada y tienen un tutor que bueno, también los va guiando en el proceso. Así que bueno, con el tema de Incoterms, yo soy experto homologado en Incoterm 2020. Esto yo rendí en la Cámara de Comercio, Cámara Argentina de Comercio y Servicios y obtuve el título que me habilita, digamos, a dar estos cursos. Por supuesto que doy curso con con toda la norma Incoterm 2020 y todos los Incoterm. Pero bueno, como ustedes ya seguramente han estado viendo en distintas materias los Incoterm, me interesaba hacer foco en estos 5 Incoterm y hablar un poco más en profundidad de acuerdo a lo que dice la norma 2020. Tengo que arrancar por el tema de qué es lo que hacen las reglas Incoterm. O sea, básicamente surgieron porque, bueno, en el mundo moderno tenía que haber, digamos, algún lineamiento con el que se pudiera manejar cualquier persona en el mundo. O sea, porque si no, tienen que ser todos eh, negociaciones puntuales. Te lo dejo en el puerto, te lo dejo arriba del buque, te lo entrego en tu país. Eso fue lo que motivó básicamente el tema de que se generaran los Incoterms. Y bueno, y su importancia, como dice acá en esta filmina, es que son de uso estándar en todo el mundo y tienen impacto, digamos, en todo lo que es negociación, contratos, documentos, transporte internacional, seguro de aduana. O sea que, bueno, todas las cosas buenas o malas que puede pasar en comercio exterior arrancan con una buena o mala elección de Incoterm. Vamos a ver un poco de la historia de los Incoterm. En 1923 arrancó, digamos, esta necesidad de elaborar una guía para poder trabajar en comercio exterior. Hay que tener en cuenta que la Cámara de Comercio Internacional se creó en 1919 y en 1923, 4 años después, ya estaban viendo cómo, de alguna manera, estandarizar la forma en la que los países y los importadores y exportadores pues, hacían comercio exterior. En 1928 hubo una segunda revisión. En 1936 surgió la primera versión Incoterm, que incluyó los términos que ven ahí, FAS, que hoy todavía sigue FOB, CFR es este.
SIF todavía continúa, y XShip y XY son Incoterms que ya no existen dentro de las reglas Incoterms. En 1953 se incorporan Incoterms relacionados al uso del transporte ferroviario. Disculpe que tengo que ir admitiendo a algunos colegas suyos. Yo después le voy a pasar esto como PDF para que les quede como, si lo quieren volver a revisar, más allá que también van a tener la grabación del encuentro. Perdón. Estaba por acá en 1953, se agregan Incoterms por el auge del transporte ferroviario. En 1967 se corrigen algunos errores de interpretación. Esto se ha ido puliendo a lo largo de los años, o sea, lo que tenemos hoy como Incoterms 2020, como podrán ver, se empezó a pensar desde 1928, o sea que tienen mucho tiempo de rodaje en la Cámara de Comercio Internacional elaborando, y de hecho hoy tenemos la norma en 2020 y la próxima va a ser 2030. Ya estamos en 2025, o sea que dentro de 5 años deberíamos tener una nueva norma, y sin duda hay un comité que está pensando, repensando los Incoterms en 2020 y viendo cómo deberían adecuarlos. En 1974 se incorpora el FOB, franco a bordo del aeropuerto, porque el transporte aéreo empezó a tomar relevancia. Y en 1980 aparecen, digamos, Incoterms relacionados al transporte marítimo. Y esto, ¿por qué? Porque se hizo importante el flujo de mercadería en contenedores. Hasta la fecha de creación de los contenedores, toda la mercadería se transportaba en la bodega de los buques, en formato de pallet, cajas, bultos, etcétera. Bueno, ¿usted tiene presente cuándo se crearon los contenedores o se empezaron, o quién fue el creador de los contenedores? ¿Sí? ¿Alguno quiere arriesgar? ¿Alguien lo ha No, visto? ni idea, profe. Bueno, los contenedores empezaron a aparecer en el año 1960 y lo creó un estadounidense, ya le digo cómo se llama, lo vamos a buscar. 1956, Malcolm McLean, un camionero estadounidense, que la historia básicamente es que este camionero un día se puso a pensar, che, y si en vez de estar haciendo tanto movimiento de mercadería, de bajar del camión, subir de a una caja o de a varias cajas al buque, directamente no hacemos que la caja de camión pase directamente del camión al buque. Y así nació la idea de los contenedores, y bueno, fue un gol de media cancha, hablando de términos futboleros, porque hoy el mundo se mueve en términos de contenedores. El contenedor que se mueve hoy por excelencia, el contenedor de 40 GQ, para que lo tengan presente. Me imagino que todos conocen un poco lo que es un contenedor de 40. ¿Todos conocen lo que es un contenedor de 40 GQ? Hola. Bueno, si no lo conocen, pronto lo van a tomar contra. ¿Cómo? No, que sí conozco lo que es el de 40. Bueno, perfecto. Eso es lo que se maneja actualmente. No sé, yo trabajo desde el año 1992 en esto. Tengo ya los aportes para jubilarme, pero todavía no soy tan viejo, me quedan todavía unos cuantos años de trabajo. En el año 1992 todavía se carga, por ejemplo, en Córdoba el maní en contenedores de 20. Y era, eh, eh, y eso fue evolucionando. Porque bueno, el flujo de contenedores es algo que está relacionado con las importaciones, o sea, con las importaciones en qué nos llega en Argentina. Y en realidad que Argentina compra todo en contenedores de 40 pies. Entonces, bueno, cada vez empezó a crecer la producción de maní y cada vez era más complicado obtener esos contenedores de 20. Moraleja, el maní de Córdoba se terminó adecuando y exporta en contenedores de 40 pies de hace muchos años, porque es el tipo de contenedor que nos llega de importación. Entonces,
readecuaron en vez de bolsas, en muchos casos deportan en Big Bag y bueno, hacen un buen uso del contenedor de 40 pies. Y básicamente el contenedor de 40 pies en kilos puede ir hasta 24, 25, un poco más también. Y el de 20 es lo mismo, pero con mucho menos espacio. Y el Mani justo tiene una configuración en su densidad que le cayó finalmente, se dieron cuenta los maniceros que le era mucho más económico y práctico cargar en 40 pies que en 20 pies. Así que bueno, el 20 pies es un contenedor en vías de extinción. Bueno, pasó 1990, ya aparece algo para el FCA, que todavía se mantiene hasta el día de hoy. En el año 2000 aparece el FAS, que es marítimo, y el DEC ya no existe más. En 2010 se consolida la familia D, que es de los que hoy quedan, es el DDU y DAP. Vamos de lleno a lo que hacen las reglas de Incoterm. O sea, las reglas describen obligaciones, o sea, de qué se ocupa de qué se ocupa la relación de la empresa compradora y vendedora. Habla mucho sobre el tema riesgo, ya les voy a explicar por qué. Y cuando entrega el vendedor de mercadería. Y en cuanto a costos, termina definiendo, digamos, qué asume cada parte en relación al transporte, el embalaje, carga, descarga, seguros, etc. Así que bueno, le voy a repetir, todo lo bueno o malo en comercio exterior arranca con una buena o mala elección de Incoterm. ¿Por qué habla tanto de los riesgos Incoterm? Porque lamentablemente los riesgos existen. La verdad que yo en los 30 años que trabajo en comercio exterior, no he tenido, gracias a Dios, el problema de tener un siniestro como se ve de vía marítima. Se lo verán un poquito. Y es importante siempre tener una buena cobertura de seguros, principalmente en el tema marítimo. Ya lo vamos a ir viendo esto. Sí me ha pasado siniestros en el ámbito terrestre, ya sea como parte de un tránsito nacional o en un transporte internacional, por ejemplo, entre Brasil y Argentina. Pero bueno, gracias a Dios en marítimo no. Se lo voy a explicar directamente ahora. Todos los medios, todos los transportes que realizamos tienen un documento de transporte, como habrán visto, y ese documento de transporte es un contrato en sí mismo. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver la parte del frente del documento, pero si nosotros damos vuelta, tiene todas las cláusulas de un contrato, o sea, para marítimo, terrestre, aéreo, transporte combinado, si se hiciera, ese documento es un contrato de transporte. Y en la parte marítima hay un tema de que en el caso de un siniestro como este, las empresas que hayan cargado en estos buques son solidariamente responsables por la reparación del buque o todos los gastos que tuviera el buque por este siniestro. Entonces es doblemente importante tener una buena póliza de seguro que se aconseje el tema se aconseja la póliza con cláusula A, que es todo riesgo, para tener cobertura por el siniestro y a su vez para que la compañía de seguro responda ante la compañía marítima por estos siniestros. Pero bueno, no es habitual, pero tampoco quiere decir de que no sucedan estos siniestros. Moraleja, todas las cargas que muevan en el futuro sí o sí tienen que tener un seguro antes de empezar el viaje. También pasa esto si googlean, bueno, accidente de DHL, este avión de DHL aterrizó creo que en un aeropuerto de Colombia y se partió al medio. Sinceramente no es habitual, pero bueno, no quiere decir que no suceda. Y los ferrocarriles también tienen sus cosas, ¿no? Este se desbarrancó y bueno, en Argentina eso puede pasar. Por ahí en otros países no es muy común, pero bueno, en Argentina es lo que podría suceder. Lo que no hace reglas Incoterm es que no son en sí un contrato, como dice, de compra-venta y
Están concebidos para reflejar la práctica comercial para cualquier tipo de mercadería. O sea, no hay distinción de si es refrigerado, perecedero o carga general. Aplican a cualquier operación de comercio exterior, importación, exportación. Lo que no hacen es que no hablan de si existe un contrato de compra-venta, no hablan de especificaciones de mercaderías, no hablan de cuál es la forma de pago, tampoco tratan sobre consecuencias de problemas legales, tampoco tienen injerencia en cuestiones de prohibiciones o temas arancelarios y tampoco tienen nada que ver con derecho de propiedad intelectual. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa. Un compañero preguntó si no es obligatorio tener el seguro. sí, es lo que le dije. O sea, en realidad no existe, digamos, una legislación que hable de la obligatoriedad. De hecho, yo les puedo decir que yo trabajo actualmente, trabajé desde el año 92 en empresas de transporte nacionales, multinacionales, pymes. O sea que en esos 30 años me ha tocado poca gente, pero hay algunas personas, por ejemplo, que en el transporte internacional vía aérea, como hay tan baja siniestralidad, porque para que se den una idea, por ejemplo, de Europa, nosotros de Alemania para Córdoba, si tuviéramos que traer una carga aérea para Córdoba, llega básicamente en 2 días más o menos. Si sale de Alemania, hace Frankfurt, Madrid, Madrid, el vuelo directo a Córdoba. Entonces no hay en ese, por ejemplo, en ese viaje no existe riesgo de que se rompa la carga porque básicamente no hay casi manipuleo de la mercadería. O sea, puede haber un vuelo, a lo mejor de Frankfurt a Madrid cambian la carga de avión, pero es un solo transbordo y ya después llega directo a Córdoba. O sea que lo único que podría pasar es, no sé, que se caiga, toco madera, el avión de Air Europa en el medio del Océano Atlántico. Les comento esto porque, bueno, lo único que me ha pasado es un cliente que me decía, no, yo no tomo seguro para carga aérea porque es tan baja la posibilidad del riesgo que no lo tomo. O sea, nadie está obligado a tomar el seguro, pero bueno, lógicamente se sabe cuáles serían las consecuencias. Esa misma persona con el correr del tiempo después se dio cuenta que estaba cometiendo una equivocación, porque las pólizas de seguro no son tan onerosas o caras, para hablarlo en términos concretos, como para no contratar un seguro. O sea, el mínimo de un seguro hoy son $50, que comparado con el riesgo de cualquier tipo de problema, así sea de solamente de mojadura o rotura, capaz que ya lo valen los $50. Entonces, no, eso sí o sí hay que tomarlo seguro. No se puede hacer una evaluación de riesgo sobre mercaderías porque, como les mostraba, así como vienen regularmente los vuelos de Air Europa, ese avión de DHL, que es una empresa que se dedica solamente a carga, tuvo la mala suerte que aterrizó el avión y se partió en dos. Y bueno, eso genera un siniestro. La realidad es que los siniestros suceden, no son tan frecuentes, pero la verdad que yo personalmente no dormiría tranquilo de mover una carga que no tenga seguro. Básicamente no dormiría hasta que no arribe y me digan que llegó ok. Es como jugar un poco a la ruleta rusa, eso, no tomar seguro. O sea, no existe por un lado la obligatoriedad, pero cualquier persona que trabaja en comercio exterior sabe que todas las mercaderías sí o sí deben estar aseguradas antes de empezar el viaje. Bueno, avanzamos. La mejor manera de incorporar regla Incoterm es de dejarlo expresado con esta forma. La regla Incoterm, puerto lugar designado, Incoterm 2020. Si nosotros estuviéramos gestionando una importación, por ejemplo, de China, del puerto de Shanghái, deberíamos dejarlo expreso como FOB Puerto Shanghái Incoterm 2020. ¿Por qué FOB Puerto? Porque ya vamos a ver lo que pasa con China con respecto al FOB. Y hay una cuestión que no todo el mundo sabe, que nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, FOB Puerto Shanghái Incoterm 2010.
eso es válido y se ve, dependiendo del tipo de mercadería, que se puede usar tanto la versión 2020 como la 2010. Bueno, entrega, riesgo y costos en reglas Incoterms. El lugar o puerto de signo es crítico junto con las 3 letras, FOB, puerto de sangre. El lugar o puerto de signo define dónde se transmite el riesgo de vendedor a comprador, y el lugar o puerto designado es lo que finalmente divide los costos de entrega al vendedor y costos repartidos de ahí. Y hacia atrás también con respecto a embalaje y demás, que ya vamos a ir viendo. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? ¿Venimos bien? Todo bien, profe. Venimos bien. Bueno. Bien. Entonces arrancamos. El primer Incoterm que tenemos que revisar es Export o en fábrica. Este gráfico realmente es fantástico porque acá lo que vamos a tener que ver en todos los casos es los costos, los riesgos y la documentación. Y por otro lado, acá tenemos la figura del camión, avión y buque, por lo tanto este Incoterm es polivalente, se utiliza para cualquier medio de transporte. En cuanto a costos, que nos está indicando esta barra verde, que el proveedor tiene la obligación de dejar la mercadería en planta, y esto implica que tiene que hacerse cargo del embalaje. El riesgo se transmite en la planta y la documentación es simplemente la necesaria como para que el proveedor, el comprador retire de planta. Los usos y costumbres hacen de que el proveedor que vende en esta condición generalmente carga sobre el medio de transporte, pero no es obligación. En realidad, en Nextwork, si nosotros compramos en esa condición, tendríamos que llevar, digamos, un medio para cargar la mercadería sobre el camión. Pero le voy a repetir, los usos y costumbres a nivel internacional hace que en este Incoterm, si llega un camión y retira una mercadería, nosotros en nuestro depósito, al tener los medios, se lo carguemos. Pero si nos apegamos a la regla Incoterm y compramos en esta condición de export, nosotros tendríamos que llevar un autoelevador o personal para cargarnos la mercadería sobre nuestro camión con el que retiramos la mercadería. Digamos, es la mínima obligación que tiene una empresa de acuerdo a Incoterm 2020. La evolución de Xwork en relación a costo, riesgo y documentación es el FCA, que es Free Carrier o lugar de entrega entrega en el transporte. Como verán, avanzaron acá las barras y el costo ya no es, aparte de los que tenía en Xwork, es llevarlo hasta un lugar determinado, que podría ser un transporte o un depósito, por eso acá tienen la figura. Acá tienen la figura de un transporte o un ferrocarril, o puede ser un depósito también. Y el riesgo se transmite cuando yo lo entrego en el transporte, pero dentro de los Incoterm 2020, como ven, la barra nos lleva hasta que nosotros tendríamos que dejar resuelto el tema de la exportación. O sea, nuestro proveedor debería dejarnos lista la mercadería para que emprenda el viaje internacional. Si volvemos a Export, como verán, queda la obligación solamente en entregar la mercadería y no incluye nada de aduana. En cambio, FCA se corre la barra hasta, incluye ya un costo de transporte hasta una empresa o un depósito, y tiene la obligación quien vende de dejar realizar el trámite de aduana para que directamente se suba a un buque, un avión o un transporte terrestre internacional. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Bueno, vamos Sí, a sí. FOB. FOB, yo, como les decía, adoro este gráfico porque realmente muestra, primero que nada, que es un Incoterm de uso exclusivamente para transporte marítimo y fluvial, free on board o franco
buque. En la regla Incoterm 2020 dice que el costo que tiene el exportador es hasta que está, si se fijan la barra, está arriba del buque. Y el riesgo se transmite cuando la mercadería está arriba del buque. Y en cuanto a documentación, obviamente incluye la salida de aduana del país de donde estemos comprando. Acá les comento un poco la parte de por qué podríamos usar Incoterm 2010. Lo vamos a ver con un caso, por ejemplo, de exportación de petróleo de YPF. Ellos, por ejemplo, utilizan el 2010, ¿por qué? Porque la versión 2010 habla de que se cumple con la condición FOB cuando el producto cruza la borda del buque. No sé si se ve mi cursor acá, ¿se ve o no? Y dejé la plata en el asiento de atrás. Hola. No sé si queda claro. En la versión 2010 dice que se cumple con la condición FOB cuando la mercadería cruza la borda del buque. Y en la versión 2020 cuando la mercadería ya está digamos, en el buque. Entonces YPF, por ejemplo, que usa cuando hace exportaciones en buques graneleros o tank, como le llaman, necesitan ese Incoterm 2010, ¿por qué? Porque los buques que llevan, digamos, petróleo granel, llegan a Argentina, no llegan vacíos en buques de petróleo, seguramente llegan con algún mineral. Entonces es clave que esa bodega sea bien, se retire todo el material y esté bien limpia para que no exista una contaminación del petróleo que exporta YPF. Entonces ellos, en vez de utilizar el 2020, que sería que la mercadería está entregada cuando ya ingresó a la bodega, usan el 2010 porque ponen un caño que cuando ya empieza a cruzar el petróleo ya cumplieron. Entonces se olvidan de cualquier problema de contaminación que tenga la bodega por no haber sido eh, limpiada como corresponde. ¿Se entiende la diferencia de uso entre una versión y otra? Sí, bueno, vamos a Sí, pactar. es básicamente para sacarse de encima la responsabilidad de que el contenedor esté impecable y no tenga ninguna contaminación. Entonces, si después el petróleo entra y se contaminó por algo, bueno, que alguien más se haga cargo y no YPF. Claro, ¿Correcto? poniendo en Coterm 2010, quedó claro de que una vez que cruzó la borda del buque el petróleo, si llega a destino con algún tipo de contaminación y se van a una cuestión legal, pierde el importador porque, bueno, contrató un buque que no estaba en condiciones para recibir ese petróleo y le llegó contaminado. Pero es importante conocer de que se pueden utilizar no solamente la versión 2020, sino una anterior para estos casos que son puntuales. Y pasa muchas veces que depende del tipo de mercadería van variando las versiones. Generalmente son entre 2020 y 2010, no es que se va mucho más atrás. Pero eso es una posibilidad que se puede utilizar. Avanzamos al CFR. Como verán, es un Incoterm específicamente para fluvial y marítimo. O sea, nosotros, si bien tenemos tramos fluviales en la exportación, como es la mercadería que se carga en los puertos de Rosario y Gran Rosario, que hacen un tramo fluvial, no es tan habitual como otros países, como en Europa, por ejemplo, que tienen realmente mercadería que va de un país a otro por un río. En nuestro caso, ese es un pequeño tramo que se hace para luego conectar con la salida directamente del Océano Atlántico. Entonces, en CFR, nosotros que tenemos como costo, pagamos el transporte hasta que llega al puerto de destino, como marca la barra verde. Pero el riesgo, fíjense que lo transmitimos una vez que la mercadería queda puesta arriba del buque. O sea que la transmisión del riesgo es básicamente en qué Incoterm. ¿Sí? Pop. Exactamente.
Una vez que la mercadería está a bordo del buque, se le transmite el riesgo al importador. Por lo tanto, el importador tiene que tomar un seguro desde puerto, por ejemplo, si estuviéramos exportando desde Argentina, desde puerto de Buenos Aires hasta el país de destino. Es importante siempre el tema de dónde se transmite el riesgo. Y por supuesto, la documentación que tiene que proveer el exportador es la necesaria para que llegue a puerto de destino la mercadería. Por eso Incoterm habla de CFR puerto de destino Incoterm 2020. O costo y flete puerto de destino Incoterm 2020. Este es CFR. Vamos al CIF. También es un Incoterm exclusivamente para fluvial y marítimo. Y la diferencia con CFR es que tiene, digamos, la obligación del exportador de contratar un seguro. Y según la regla Incoterm, la obligación es de contratar una cláusula C de seguro. La cláusula C es la más baja, está la cláusula A, B y C, la C es la que menos protege. En líneas generales, hoy en transporte internacional todo se maneja con cláusula A, salvo que sea una mercadería usada, que eso va con cláusula C porque no le dan cobertura de... La cláusula A es para mercadería nueva. Nosotros, ¿por qué no lo vemos mucho? O sea, porque en el ámbito de la importación traemos todo nuevo y en lo que es la exportación también. Ahora hace muy poco con el de DNU de este nuevo gobierno, se cambió, digamos, por ejemplo, se pueden importar neumáticos usados. Y también está una nueva resolución que habla que se pueden importar vehículos usados, maquinaria en general y vehículos usados. La realidad, digamos que eso no es muy común, o sea, la verdad que no hay mucho, no, que yo sepa, no hay empresas que estén importando neumáticos usados, porque bueno, básicamente tendrían que hacer recaparlos acá para poder venderlos. No sé quién compraría un neumático usado. Maquinaria agrícola es mucho más probable porque la verdad que la maquinaria agrícola es una inversión muy grande. Por eso se generó en Argentina el hecho de que hay empresas que prestan servicio a los campos, porque bueno, hicieron la inversión en la maquinaria nueva y son prestadores de servicio. Esto de la maquinaria usada le abre, digamos, una puerta a muchas empresas, a muchos dueños de campo, a comprarse su propia maquinaria y tener un costo menor de lo que tienen hoy contratando esos servicios. Por el momento ha salido en los medios de una empresa santafesina que apoya comprar su primera maquinaria usada. Digamos, no es algo muy común, pero bueno, como posibilidad está. E incluso hay muchos me han preguntado qué posibilidades hay de traer autos, por ejemplo, de Chile. Y bueno, hay una cuestión que tenemos que entender. El gobierno hace muchas cosas bien, pero hay algunas cosas que lanza las resoluciones o las modificaciones y después cuando uno las quiere implementar no necesariamente están todos los canales habilitados para llevar adelante estas operaciones. Pero digamos, previo a este gobierno, era impensado, digamos, traer mercadería usada, o sea, toda mercadería nueva debe llevar una cláusula de seguro A. De todas formas, como si fuera una pregunta de examen y le digo qué seguro debe contratar en el CIF, la respuesta correcta es la cláusula C. Lo que pasa en el mundo hoy es que, bueno, cualquier mercadería que uno compre CIF, generalmente se contrata una póliza para no tener problemas, porque generalmente lo que traemos es mercadería nueva. Y necesitamos tener una cobertura para esa mercadería nueva. Y por último, de Yapa viene el ZIP, porque también vamos a ver la parte de exportación. El ZIP es un Incoterm de uso multimodal, o sea, podemos usar tanto para terrestre, aéreo, marítimo. Y lo que dice es que los costos que tiene el exportador son hasta el lugar de destino
transfiere el riesgo en este Incoterm que viene a ser FCA y tiene que proveer todos los documentos. Pero en el caso de contenedores, fíjese que la regla de Incoterm habla que tiene que ir con un seguro tipo A, porque esto es costo y seguro pagado hasta el lugar de destino en Incoterm 2020 y lleva seguro A como una cuestión de reglamentada dentro de Incoterms. Así que bueno, los 5 Incoterms prometidos y uno de Japa, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? Bien, Bien. Perfecto. Bueno, vamos a con qué Incoterm nos venden los principales socios comerciales. La verdad que fue para mí una sorpresa, hasta hace, no sé, no me animo a decirle un mes, pero por lo menos 2 meses, los 5 socios comerciales, en el quinto estaba Chile. Y bueno, en este último reporte de INDEC, que está disponible, que creo que es de mayo, aparece de golpe India como como el quinto socio comercial de Argentina. Así que bueno, se está reconfigurando un poco el mundo. Y ya vamos a hablar un poco de eso con el tema de China. Entonces, bueno, Brasil es nuestro principal socio comercial y ellos generalmente nos venden Nextwork y FCA. Ellos la verdad que exportan muchísimo más que Argentina y en línea general no se involucran en el tema del transporte y básicamente con Argentina, como es terrestre, entregan en condición Nextwork o FCA. Yo le diría que 70% FCA y 30% Export. Casi la mayoría de las empresas exportadoras de Brasil facilitan el tema de la salida de aduana en Brasil. Brasil es uno de nuestros grandes rivales, no solamente en el fútbol, sino también en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque Brasil, al exportar mucho más e importar mucho más, Brasil paga más tarifa, por ejemplo, en transporte marítimo que Argentina. O sea, si Argentina hoy está pagando, no sé, casi $7.000 de China a Buenos Aires, Brasil capaz que esté pagando ya $9.000. Y a su vez en exportación ellos pagan más flete que nosotros de estar más cerca del mundo. Porque las líneas marítimas usan a rajatabla la ley económica que dice mayor demanda, mayor precio. ¿Y eso cómo nos complica a nosotros en Argentina? Que bueno, que las líneas marítimas le ponen todos los contenedores a Brasil. Si viene un contenedor para Argentina, generalmente lo pueden dejar en Brasil y después que la línea vea cómo se lo lleva de Brasil a Argentina. Y lógicamente los espacios disponibles para exportación van para Brasil y a nosotros nos queda poca bodega. Así que bueno, rival en el fútbol y rival en el comercio exterior. Bueno, el segundo socio comercial, China. Si me preguntan a mí, China tiene una ponderación que desde mi visión personal lo debería posicionar como primer socio comercial. ¿Por qué? Porque fíjense que no hay tanta diferencia, o sea, tenemos una diferencia acá de 300 millones y acá una diferencia de 200 millones. Pero China nos vende un montón de productos que son la base de producción nacional o de productos que se exportan con el tema, digamos, de tecnología. Todos saben que China nos vende desde plaquetas hasta chips, bueno, y ni hablar de todo el tema de robótica, drones, telefonía celular, accesorios para celulares. Realmente, o sea, se le compra mucha tecnología china que se incorpora a productos que luego se exportan o que se venden localmente, y no así tanto como lo que podríamos comprar en Brasil. No quiere decir que Brasil no nos pueda vender productos similares, sino que realmente China tiene una relevancia mucho mayor en ese campo de la tecnología. Y bueno, y China nos vende Export, FOB y SIF, generalmente.
Acá hay que tener en cuenta con los amigos de China que la mayoría de veces ellos nos dicen, bueno, no sé si recuerdan, más atrás estábamos viendo un ejemplo, FOB Puerto de Shanghái, Incoterm 2020. Yo me la paso viendo todos los días facturas comerciales porque en base a eso hago presupuesto de transporte de carga internacional. Y el chino te pone FOB Shanghái. Y no pone la fórmula completa FOB Puerto de Shanghái Incoterm 2020. Entonces, FOB Shanghái generalmente termina siendo un network. O sea que nosotros muchas veces cotizamos considerando ese FOB Shanghái desde Puerto Argentina y después cuando vamos a hacer el contacto para traer la mercadería, el exportador nos dice, no, FOB, vení a retirar mi planta. O sea que se termina convirtiendo en un network. Y ahí vienen los problemas porque, bueno, si no está claro qué versión Incoterm está utilizando el exportador, empezamos mal haciendo los costos. Porque si nosotros damos por sentado que FOB Shanghái es Incoterm 2020 y va a salir del puerto de Shanghái, o sea que se hace cargo de todos los gastos del proveedor hasta que pone arriba del buque el contenedor, ya ahí nos quedamos para atrás en los costos porque no consideramos todos los gastos desde planta del exportador hasta ponerlo a FOB en el puerto de Shanghái. Eso, para que tengan una idea, por contenedor está en el orden de los $800. Y $800 en una operación de comercio exterior, tomando en cuenta de que eso formaría parte del CIF, tiene un efecto importante porque ustedes saben que sobre la base CIF se pagan los aranceles, eso forma la base imponible, o sea, los que se pagan IVA, impuestos, ingresos brutos, tasa estadística, o sea que es toda una catarata de números que se le van sumando. Y es muy común de que el chino diga FOB Shanghái y en realidad era export mi planta. Así que bueno, mucho cuidado cuando empiecen a negociar con China y nunca está de más cuando le manden una factura pro forma que diga FOB Shanghái. Bueno, pero FOB, ¿qué quiere decir? ¿Vos me lo vas a dejar en tu planta y yo tengo que retirarlo o realmente vos lo vas a poner arriba del buque? O sea, si bien está la regla Incoterm, bueno, China se ha llevado a marzo la regla Incoterm 2020 porque la verdad que yo nunca vi una factura en donde pongan la fórmula completa FOB Puerto de Shanghái Incoterm 2020. Solamente va FOB. Shanghái, y hay veces que simplemente ponen FOB, ni siquiera mencionan el lugar en donde cumplirían la entrega. Tercer socio comercial, la Unión Europea. Nos vende en líneas generales Export y FCA porque como ellos tienen tanta demanda muy parecida a la que tienen de China, o sea, Europa lo que tiene viene mucha tecnología y insumos. Pero bueno, en líneas generales también no es en el mismo nivel de exportaciones que tiene China, pero bueno, exportan y mucho, entonces ellos no tienen mucha preocupación en resolver unos problemas logísticos, así que en líneas generales nos entregan Export y FCA. De todas formas, esto no es malo porque para el importador le exige hacer el ejercicio del costeo y bueno, y puede ir haciendo comparativa y decir, bueno, a ver, cuánto me queda el precio FCA versus Export y bueno, ve, en muchos casos el europeo lo que sí hace es un mejor precio FCA que Export. Y bueno, lo que pasa habitualmente es la primera cotización que se recibe de Europa generalmente es Export, entonces uno le pregunta, bueno, ¿y FCA cuánto queda? Y ahí los importadores se dan vuelta y hablan con su agente de cargas y le piden cotización desde Export y FCA y van viendo qué es lo que les conviene, si retirar de fábrica o que lo pongan en algún punto en Europa el exportador. Luego, cuarto socio comercial, Estados Unidos. Estados Unidos también, o sea, Estados Unidos le compramos, lógicamente, tecnología. Mucha tecnología que compramos en Estados Unidos en realidad es de origen de Corea, Taiwán, Estados Unidos, nada más que se revende desde Estados Unidos. Y también hay mucho insumo industrial. Y bueno, y ellos también tienen una modalidad, digamos, validación en la Unión Europea de despacho, de decir, bueno,
ven y retira mi planta o a lo sumo te lo entregan en un aeropuerto o en un depósito, pero no es habitual de que ellos vayan a un Incoterm más allá de Export o FCA. Y por último lo tenemos a China, que India, ellos tienen una evolución con respecto a Europa y Estados Unidos, porque en muchos casos los indios cuando venden contenedores ofrecen el CIF. El tema de comprar CIF es algo bastante complejo en el sentido de que cuando uno compra CIF pierde, digamos, el manejo de la documentación. Y, digamos, a un importador que esté radicado, por ejemplo, en Buenos Aires, no representa un mayor inconveniente porque, digamos, es un BL, mientras estén bien los datos del exportador y el importador, la empresa de Buenos Aires va a hacer aduana en Buenos Aires, en puerto generalmente. No va a hacer ningún tránsito hacia una localidad, sino que directamente hace aduana en puerto. El problema lo tenemos los que vivimos al interior, yo que estoy acá en Córdoba. Todos esos contenedores que llegan a Buenos Aires los traemos en tránsito a Córdoba. Entonces, bueno, si nosotros le compramos a cualquiera, a China, a Europa, Estados Unidos, India, tenemos que estarle pidiendo, che, por favor, agrega la mención que la mercadería viene en tránsito a Córdoba. Es simplemente esa mención para que, bueno, quede habilitado una vez que llegue a Puerto Buenos Aires la carga en el manifiesto de que es una mercadería que va a salir en tránsito a Córdoba. Pero bueno, no lo entienden y ellos tienen un modo de despacho en donde, bueno, emiten documentación de manera estándar y eso es sacarlo del estándar. Entonces, si un contenedor llega a Puerto Buenos Aires y no tiene puesta esa leyenda, estamos en un problema porque empiezan a sumarse gastos hasta que se enmienda el BL y ya a lo mejor se perdió el forzoso. Y esa sumatoria de gastos no es algo viable para alguien del interior. Entonces, bueno, generalmente lo que nosotros aconsejamos es que los importadores compren los sumos FOB para nosotros poder tener un manejo de documentación y asegurarnos de que llegue a Buenos Aires y que dentro del forzoso cargue y venga, por ejemplo, a Aduana Córdoba, Rosario o cualquier otro punto del país. Pero lo que sí sucede muchas veces, tanto en China como en la Unión Europea, Estados Unidos e India, que las empresas exportadoras por ahí tienen contratos globales en donde pueden tener un mejor costo de transporte hacia Argentina, con la contrapartida de que se pierde ese manejo de la documentación que puede generar costos que al fin y al cabo en muchos casos quedan muy parecidos a haber comprado FOB y pagar un poquito más de flete, resulta mucho más económico que dejarlo en manos de los exportadores. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Bien. Y sí, Bueno. ¿Y por Sí, qué le profe, se agregué? entiende. Bien, ¿por qué le agregué sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como les vengo diciendo, digamos, todos los socios comerciales que tenemos, ellos tienen demanda y mucha de todos los países del mundo. Si nosotros tenemos que ponernos a ver desde el lado exportador, tendríamos que tratar de ir a un SIP, o sea, ¿por qué? Porque los que tenemos necesidad de vender somos nosotros, entonces no podemos decirle, bueno, te lo de venir a retirarlo en mi planta en la ciudad de Córdoba, venir a retirar mi planta en la ciudad de Rosario. Imagínense, o sea, un brasilero probablemente pueda llegar a acomodarse, pero bueno, un chino, un europeo, un estadounidense, un indio, no, yo necesito una mercadería puesta en puerto. Entonces, por eso es que yo les traje el SIP, porque Argentina tiene necesidad de exportar, todos lo saben, por el tema de ingreso de divisas y las balanzas comerciales que, como verán, con estos socios, estos principales socios, con los 4 primeros, fíjense que es negativa, o sea que nos venden más de lo que nosotros le vendemos. Y curiosamente en India, que ya me voy a poner a investigar un poco, tenemos un saldo positivo.
No lo importamos tanto y sin embargo le hemos empezado a exportar más de lo que le importamos, lo que deja un saldo positivo de 478 millones. Pero básicamente Argentina tendría que manejarse mínimamente con un Incoterm SIP, principalmente porque nosotros estamos muy lejos de todo el mundo a nivel geográfico. Y la realidad, yo que trabajo en comercio internacional en comercio exterior o en logística internacional hace 30 años, todavía hay gente que nos pregunta, che, ¿y dónde están ustedes específicamente en el planiferio? Parece una tontería, pero bueno, hay algunas empresas que todavía no nos ubican en el mapa. Entonces, si nosotros tenemos necesidad de vender y exportar, y tenemos que ir, digamos, a un Incoterm como el SIP, en donde nosotros le digamos, che, bueno, mi precio del producto es puesto en Frankfurt, puesto en Estados Unidos, puesto en China, y nosotros controlar la logística en base a un buen costeo y facilitarle toda la documentación para que el importador de estos socios comerciales simplemente recibe y tenga que hacer aduana para hacerse de los productos. Es por eso que yo les traje el Incoterm número 6, el SIP, porque esto sería lo aconsejable en cuanto a Incoterms para ser competitivos y elegibles de un universo de exportadores y países que quieren venderle a estos socios comerciales, que yo me animaría a decirle que, bueno, nosotros con Brasil lo tenemos como socio comercial porque estamos pegados a ellos, pero bueno, el mundo le compra a China, a Europa y a Estados Unidos. Estos son los principales exportadores, animaría a decir, a nivel mundial. Así que bueno, eso es lo que les trae como propuesta hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Profe, No, yo no. tengo una duda. ¿Sí? Los Incoterms también definen, o sea, quién hace la logística de, No. bueno, de cada proceso, o sea, los costes, por ejemplo, también son la logística, por así decirlo, la carga mental, quién se encarga de organizar los transportes y demás. O sea, lo que define el Incoterm sí, define hasta dónde llegan los costos y bueno, en el caso de export, si nosotros le estamos comprando a un brasilero, sabemos que vamos a tener que pagar, digamos, los costos de aduana de salida más el transporte desde Brasil a Argentina. Lo que no define Incoterm es qué empresa lo debe hacer, pero sí define que lo debe hacer o el importador o el exportador. En export, en la obligación mínima, el exportador deja la mercadería en planta. Entonces, es el importador que debe contratar a alguna empresa para retirar desde planta hasta Argentina. Eso es lo que hace Claro. el Incoterm. Por eso que yo les marcaba en esos pequeños gráficos las barras. Lo clave es, yo les voy a compartir, es la transmisión del riesgo. Ahí lo repasamos rápidamente. En export, ¿quién se hace cargo de la logística? El importador. Ya verá el importador a quién contrata para que le retire la mercadería desde el proveedor para traerlo hacia Argentina. En FCA, la única ventaja que tenemos es que paga el proveedor la aduana de salida, no la paga en export. Y nosotros vamos a tener que retirar desde algún punto que hayamos definido. Generalmente puede ser FCA aeropuerto o FCA un depósito. Generalmente es eso. Entonces, de este depósito hacia Argentina, paga el importador y tiene que contratar a una empresa de logística que se ocupe de retirar la mercadería desde el punto de entrega. En FOB sabemos que Claro, el sería como exportador... lo mismo, perdón. O ¿Cómo? sea, medio que la logística va de mano de los costes y los riesgos. Claro, pero ten en cuenta O que sea, el donde Incoterm... terminan los costes y riesgos del exportador.
Sí, en realidad, o sea, lo que les tiene que quedar claro es el lugar donde se transmite el riesgo. En export se transmite en la planta. Esto define que paga el importador la logística y el importador es el que tiene que contratar una empresa logística que retire desde esta planta, en Brasil, por ejemplo. En FCA se transmite el riesgo, por ejemplo, en el aeropuerto. Entonces nosotros sabemos que desde el aeropuerto de Guarulhos en Brasil, que está en San Pablo, nos tenemos que hacer cargo nosotros de ese transporte aéreo hasta Ezeiza en Buenos Aires o hasta Córdoba, por ejemplo. Si nosotros compramos FOB en China y se cumple realmente esta condición FOB, el exportador chino no va a transferir el riesgo cuando la mercadería esté ya arriba del buque. Por lo tanto, nosotros sabemos que vamos a tener que pagar el flete marítimo hasta Buenos Aires, por ejemplo. Vamos a tener que contratar una agencia marítima o un freight forwarder para que nos gestione este recorrido desde China, Puerto Base de China hasta Buenos Aires. Si contratamos CFR, sabemos que nos va a llegar, nos transmiten el riesgo al poner la mercadería sobre el buque, o sea que nosotros tenemos que tomar un seguro desde el puerto de salida, pero sabemos que tenemos el flete pago hasta Puerto de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces nosotros lo que vamos a tener que coordinar es todo el recibir, vamos a tener que pagar todos los gastos de puerto, de agencia y hacer aduana en Argentina. Es así como tenemos que irlo viendo. En SIF, en síntesis, vamos a recibir en Puerto de Buenos Aires con seguro incluido, según la regla Incoterm es cláusula C, pero se negocia y generalmente es cláusula A, si es que es mercadería nueva. Y esa es la forma en la que tenemos que ver. El Incoterm no define si tiene que hacerlo una u otra empresa de logística. Sí define a dónde se transmite el riesgo y de ahí es que se define quién en la relación importador-exportador paga y qué cosa. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda? No. ¿Ha quedado todo comprendido? Bueno, si es así, le agradezco que Sí, sí. que hayan participado y bueno, le voy a estar enviando una vez que se descargue la grabación para que la tengan y también les comparto este pequeño PowerPoint en formato PDF para que les quede como un recurso más para elegir en el caso que tengan que operar con estos socios comerciales principales que tiene Argentina. Así que bueno, muchas gracias. A disposición para lo que necesiten a través de mensajería de Canvas sobre dudas específicas de las materias que estén cursando y buenas noches. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego.